Throw on your 40s and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Hang loose on the party wave. Let's hang 10 over the other way. Hang loose on the party wave. Most hang tip. He's hanging, he's left. He's hanging, he's left. She's hanging 12. Empezamos con el segmento de turismo médico y para ello hoy nos acompaña el doctor Antonio Lajut, quien es médico cirujano especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Doctor Antonio, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, gracias, estimada Andrea, acá para responder todas las dudas sobre cirugía bariátrica para todos tus televidentes. Es así, doctor, y es que cada vez la cirugía bariátrica es más conocida. Hoy podemos decir que la cirugía bariátrica está de moda en nuestro país, pero yo quisiera empezar la entrevista definiendo un poco en qué consiste esta cirugía. La cirugía bariátrica en realidad se ha puesto de moda recién acá, no solamente en el país, sino en la región en los últimos años, a raíz de que se ha pulido la técnica. Pero la cirugía bariátrica en el mundo existe desde los años 60. Yo tengo alrededor de 15 años haciendo cirugía bariátrica y se ha puesto tan de moda porque el instrumental ha cambiado y la técnica se ha pulido. ¿Qué cosa es la cirugía bariátrica? Es un procedimiento quirúrgico, ya que en la gran mayoría de los casos necesita anestesia general para hacer que el paciente pierda peso y elimine sus comorbilidades. Baje de peso, controle la obesidad y disminuya su hipertensión, controle su diabetes, el hipotiroidismo, la artrosis de la cadera, de rodilla, combate la infertilidad y también la baja autoestima que hay en muchos pacientes con obesidad, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Los dos procedimientos gold estándar en el mundo más conocidos, Andrea, son tanto la manga gástrica como el bypass gástrico, ¿no? Ahí tenemos el balón, tenemos la ya conocida banda que ya prácticamente está en desuso, pero le repito, los dos más conocidos actualmente son tanto la manga gástrica como el bypass gástrico y cada uno tiene sus indicaciones, Andrea. Doctor, qué importante lo que menciona acerca de los tipos de cirugía bariátrica que existe. Yo justamente quisiera saber de qué depende saber, digamos, un paciente, para qué tipo de cirugía bariátrica es el indicado. ¿Cuánto índice de masa corporal estamos hablando que debe tener una persona quizás ya con obesidad extrema o mórbida, o en qué casos es, digamos, un paciente que es indicado pues para este tipo de operación? El único parámetro actualmente y aceptado por la Organización Mundial de Salud para diagnosticar obesidad, a pesar que a muchos de mis amigos nutricionistas no les guste, es el índice de masa corporal, que se obtiene sobrepeso sobre la talla al cuadrado. Y ahora que tú hablaste de la moda, hay pacientes que buscan a un médico, me buscan a mí y me dicen, doctor, yo tengo 8 kilos de más, 5 kilos de más, hágame una cirugía bariátrica. Eso está completamente errado. El paciente tiene que buscar como última alternativa la cirugía bariátrica, cuando ya ha pasado por dieta, nutrición, ejercicios, otra vez ha fracasado la dieta, muchos pacientes van a homeopatía, incluso liposucción, cuando nada de eso ha funcionado o ha fracasado estos métodos, la cirugía bariátrica es una excelente alternativa y se utiliza para pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 30, ¿correcto?, con algún tipo de comorbilidad, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, artrosis de cadera, hipertensión arterial, síndrome metabólico. No es que el paciente de frente me va a buscar y me dice, doctor, he subido 5 kilos de peso, mi talla es 1,60 y peso 65 kilos, quiero pesar 60 kilos, hágame la cirugía bariátrica. Eso está mal y eso es una información que hay que eliminarla de nuestro disco duro, ¿no? Descartado entonces pensar que si tenemos un poquito de sobrepeso podemos recurrir a una cirugía bariátrica. Esto notablemente no va. Exacto. Ahora, digamos, en el tema de la pandemia, cada vez se ha hecho más popular la cirugía bariátrica. Muchas personas están recurriendo a este método, a esta operación, porque ven en la cirugía bariátrica quizás un modo de prevenir que les dé COVID, o quizás si es que les da el COVID, pues poder evitar un índice de mortalidad. ¿No es así, doctor? Así es. Yo te voy a empezar contando con la consulta que tuve ayer con una paciente que le había hecho un bypass gástrico en enero del 2020.
La pandemia empieza en marzo, pesaba 140 kilos y ayer la controlé y su peso era 79 kilos. Lógicamente va a seguir bajando porque mide 1,60. A ella le hice un bypass porque era obesa mórbida. Obesa mórbida significa que el paciente tiene más de 40 de índice de masa corporal. ¿Correcto? ¿Por qué se ha puesto tan de moda a raíz de la pandemia? Y está bien, muchos pacientes nos están buscando, nosotros los cirujanos bariatras, porque se ha demostrado en los diferentes estudios de COVID que los pacientes que les agarra el COVID hacen neumonía COVID y se complican. En primer lugar son los obesos, en segundo lugar son los diabéticos y en tercer lugar son los hipertensos. Por eso, no es que a ellos o a un delgado no le vaya a dar COVID, sí les da COVID. Pero el que lleva a complicarse, el que termina en UCI intubado, es el paciente que tiene obesidad o hipertensión o diabetes, con mayor probabilidad, ¿no? Doctor, y ahora que mencionamos justamente el tema de la diabetes, sé por buena fuente que quizás con una cirugía bariátrica podríamos llegar a erradicar la diabetes tipo 2. Además de eso, quisiera yo saber, por ejemplo, ¿qué enfermedades podemos evitar al realizarnos una cirugía bariátrica? Sí, es muy cierto lo que dice Andrea, está perfectamente, está muy bien leída. El bypass gástrico es una cirugía metabólica que tiene una tasa de curabilidad de la diabetes que va entre el 75 a 85%, ¿no? Pero la obesidad, al ser combatida por la cirugía bariátrica, al ser tratada como la cirugía bariátrica, te puede eliminar la hipertensión arterial, te puede eliminar el aumento de lípidos, te puede eliminar la artrosis de cadera, de rodilla, te previene el cáncer de colon, de mama, de páncreas. Yo he tenido pacientes que he operado de obesidad de manga gástrica, por ejemplo, y me decían, doctor Lajut, antes tomaba 7 pastillas para controlar la presión que me daba el cardiólogo. Ahora solamente tomo una porque mi hipertensión arterial prácticamente ha desaparecido con estos 20 o 25 o 30 kilos de peso que he perdido gracias a la manga gástrica. No de eso se trata la cirugía bariátrica, ¿no? Darle un beneficio al paciente cuando ya intentó todo por bajar de peso, ¿no? Doctor, y finalmente yo quisiera saber cómo justamente las personas que nos ven desde casita lo pueden ubicar, quizás cómo lo encontramos en redes sociales, la dirección de su consultorio. Me pueden buscar en las redes sociales, en el Facebook como Dr. Antonio Lajut, cirugía para la obesidad, en Instagram también como Dr. Antonio Lajut, el teléfono es el 999-26-6281 y siempre una recomendación, Andrea, ¿no? Que estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Cuando uno se va a someter a una cirugía bariátrica, tiene que buscar un equipo multidisciplinario, un médico que tenga experiencia. No cualquiera es un cirujano bariatra. No cualquiera es un cirujano bariatra. Para ser cirujano bariatra uno necesita hacer una capacitación, ser cirujano y tener una capacitación externa, extensa, luego de ser cirujano. Correcto. Hay que buscar el personal idóneo, al nutricionista, al cardiólogo, al neumólogo, al anestesiólogo y al gastroenterólogo. Este es un equipo multidisciplinario. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Y ya lo saben, amigos, si ustedes sufren de obesidad u obesidad mórbida o quizás tienen un familiar que sufra de esta enfermedad, así es, la obesidad es una enfermedad y hay que tratarla. ¿Qué mejor que solucionar este problema con la cirugía bariátrica, con un médico especialista certificado como lo es el doctor Antonio Lajut? Los esperamos. Gracias. She's taking 12. She's taking 12. Hoy empezamos el segmento de salud del Tour de los Incas con el doctor César Portela, quien es secretario de Exteriores del Colegio Médico. Doctor César, muchísimas gracias por su visita. Gracias, Andrea, por la invitación. Al contrario, yo quiero agradecer al nombre del Colegio Médico la invitación a tu canal y a tu programa y para venir a hablar sobre la problemática de la salud en el país, ¿no? Justamente quiero empezar la entrevista con ese tema, doctor, y es cómo ha enfrentado el Colegio Médico, cómo han enfrentado los médicos en general esta situación de crisis ante la pandemia. Mira, el tiempo transcurrido del mes de marzo a noviembre ha sido bastante complicado. Nosotros hemos tenido muchos médicos fallecidos en primera línea, más de 200 médicos que han caído luchando por la salud del país. Y el Colegio Médico ha tomado un rol importantísimo dentro de la defensa de la vida de nuestros colegas médicos, apoyándolos no solamente con equipos de protección, sino también trayéndolos de provincia muy mal. Muchos han muerto en el camino, otros murieron hospitalizados, otros se han salvado pero han quedado con secuelas. Pero el Colegio Médico, a través de su decano nacional y todo el equipo que lo conformamos, hemos estado al frente ayudando a los médicos
a salvar la vida. Y esto para nosotros es un trabajo arduo que hemos realizado y lo vamos a seguir realizando porque creemos que como colegio médico tenemos que estar al frente también en esta situación. Es así, doctor, y de por sí sabemos que pues la situación laboral de muchos médicos del país ya era bastante precaria antes de la pandemia. Si tuviéramos que hacer un comparéndum entre la situación pues de los médicos del Perú pre y durante pandemia, ¿cuál sería? Yo te decía hace un momento de que las situaciones eran complicadas en la situación en el país. Ya anteriormente, años atrás, la salud en el país está muy olvidada. Muchos gobiernos de turno no han trabajado adecuadamente en lo que es mejorar las condiciones laborales en los médicos en primera instancia, las condiciones de trabajo inadecuadas que muchas veces llegan a tener un riesgo en el acto médico y nos desenmascaró tremendamente en la situación como en el tiempo hemos atendido a los pacientes. Con la pandemia hubo más trabajo, más riesgos, menos posibilidad de ayuda a los pacientes, faltaba oxígeno, faltaba medicamentos, faltaba una brecha de profesionales de la salud. Y esto se tiene que corregir. ¿Por qué? Porque probablemente haya otras enfermedades que podrán venir y nosotros tenemos que estar bien adecuadamente en el trabajo para poder salir adelante, ¿no? Doctor, se habla de una gran posibilidad, pues, de que exista una segunda ola de pandemia COVID en nuestro país. Cuéntenos un poco acerca de qué previsiones se está tomando, qué está pidiendo el Colegio Médico al Estado justamente para prevenir esta situación que podría darse el próximo 2021. Todavía la situación en el país no está completamente a salvo. Nosotros estamos a la posibilidad de tener una segunda ola, que ojalá no se dé, pero las posibilidades están ahí. Y nosotros tenemos que tener todas las medidas adecuadas. Yo te hablaba hace un momento de la brecha de profesionales de la salud. Tenemos una brecha de deficiencias de profesionales de salud a nivel nacional. A pesar de eso, existen muchos trabajadores que están bajo un contrato CAS que de una u otra manera tienen que ser solucionados, porque esto de una vez tiene que solucionarse, en el sentido de que al haber más médicos profesionales con condiciones laborales adecuadas, nosotros podemos enfrentar una segunda ola mucho mejor, con mayor experiencia. Nos faltan medicamentos, hay que tener medicamentos. No había oxígeno, tenemos que tener oxígeno. No había médicos, tenemos que tener más médicos en primera línea trabajando, pero con la protección de vida, para que nosotros podamos enseñarle, a la población que no baje la guardia. Y recordarles pues de que el uso de la mascarilla es importante, el lavado de mano es importante y el distanciamiento social también, que son otros puntos importantes para que colaboren con los médicos y no arriesguemos mucho la vida de los profesionales de la salud, que vamos a estar al frente defendiendo pues la vida de todos los ciudadanos del país. Doctor, y en su opinión, ¿qué tan probable es que enfrentemos esta llamada segunda ola? Vemos pues que en países de Europa, donde quizás la enfermedad se creía ya se estaba erradicando, está pues teniendo un nuevo brote. ¿Es probable realmente que esto suceda en nuestro país o puede existir lo que se llama la inmunidad de rebaño, de la cual también muchos hablan? Si nosotros bajamos la guardia, nos exponemos a que haya una segunda ola, como ha sucedido ya en Europa, en países de Europa, en Estados Unidos incluso. Hay muchos contagios en los últimos días que de una u otra forma exponen la vida de los pacientes. Nosotros le recomendamos a la población y estamos vecinos a una actividad navideña. Nosotros no podemos todavía tener reuniones donde haya grupos masivos de personas. Las reuniones tienen que ser limitadas y hay que mantener la distancia social. No podemos salir a comprar en grupos porque nos exponemos. Y si esto ocurre en el país, imagínense, hay todavía más del 60% de personas que no han sido contagiadas. Y eso es un riesgo para nosotros, de tal manera que tenemos que cuidar a los adultos mayores, a las personas que tengan la inmunidad disminuida, a personas que tengan comorbidad, que son los más expuestos a caer y a enfermar y a poder morir. Entonces, vamos a enfrentar una segunda ola si es que existe, pero tenemos que estar bien preparados para eso, ¿no? Pero muy importante que la sociedad entienda que parte de ellos mismos el cuidado que puedan tener con las recomendaciones que ya lo dimos hace un momento, ¿no? El uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos fundamental. Y las reuniones hay que postergarles por unos meses más. Eso es importante. Es así, doctor.
y justamente hemos estado hablando también de todo el personal de salud que estuvo en primera línea, pues, enfrentando la pandemia, y yo quisiera saber un poquito cuál es el apoyo que ustedes como colegio médico les está dando justamente a los médicos y bueno, personal de salud en general que nos apoya justamente estando en primera línea. El colegio médico tomó inmediatamente después de iniciar la pandemia el apoyo y la ayuda a los colegas, que era una función del Estado, del gobierno, pero nosotros lo asumimos y lo vamos a seguir asumiendo porque tenemos la convicción de que ser médico en nuestro país es algo fundamental a la vida del ser humano, y el colegio médico estará al frente siempre defendiendo a los colegas médicos. Y también, y acá yo quiero pedir algo muy fundamental, el colegio médico presenta un proyecto para una pensión vitalicia de todos los profesionales fallecidos en primera línea. En médicos son más de 200, y ese proyecto tiene que aprobarse en el Congreso porque es fundamental. Ha habido huérfanos, padres que han quedado en orfandad, y la única forma de rendirle homenaje a esos médicos caídos es darle una pensión vitalicia que depende del Estado en estos momentos. Aparte de ello, nosotros como colegio médico también hemos presentado otros proyectos en la cual significa el apoyo para todos los profesionales de la salud, y ahí queremos pues hacerle un pedido al gobierno y a los señores congresistas. Este proyecto tiene que aprobarse en bien de la salud del país. Es así, doctor, qué importante, pues este proyecto, como usted dice, tiene que aprobarse porque estamos hablando de héroes nacionales, estamos hablando de médicos que salvaron la vida de muchísimos peruanos, y qué mejor pues que honrar su memoria con esta pensión vitalicia, que es lo que ustedes solicitan. Doctor, y antes de finalizar la entrevista, yo quisiera hablar un poquito más ya de temas generales, como por ejemplo el tema de la atención primaria deficiente en muchos hospitales de nuestro país. ¿Qué piden ustedes como colegio médico justamente al Estado para poder mejorar esta atención primaria de vital importancia en los hospitales del Perú? En primer lugar, nosotros pediríamos el aumento del presupuesto de la salud en el país, un presupuesto bajo. Y segundo, que haya capacidad de gasto de los presidentes regionales, de los gestores de la salud, para mejorar los servicios de atención primaria de la salud, que es fundamental. Si nosotros manejamos bien la atención primaria de la salud, vamos a tener mucha mejor prevención de la salud y la vida de los pacientes. Si nosotros visitamos los centros asistenciales de menor nivel, vamos a encontrar una deficiencia tremenda. O sea, no hay personal, no hay equipos, faltan una serie de elementos básicos para una atención, y eso de una u otra manera nos podría apoyar. Entonces acá hacemos un llamado al gobierno. La atención primaria es fundamental para mejorar la salud en el país. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Esperemos pues que se cumplan, por ejemplo, el proyecto de ley que usted nos dice, que podamos mejorar la atención primaria en hospitales, que podamos prepararnos para una posible segunda ola de pandemia de COVID. Esperemos que no sea así, pero bueno, esperemos que podamos solucionar estos y muchos más problemas que enfrenta el sector de salud en nuestro país. Gracias, doctor, por la entrevista. No, gracias a ti, Andrea, y gracias en nombre del Colegio Médico, y felicitarte por el programa, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Acá estamos recorriendo la ruta taciturna, la ruta de dolor, de tristeza que han recorrido nuestros médicos. Aquí hay médicos de todas las regiones. Cada una de estas fotos representa una familia que ha quedado sumida en el desconsuelo. Por eso que en estas horas de tristísimo dolor, llenos de congoja y pesar, de luto permanente, a partir de estas fechas en la orden médica peruana, me dirijo al presidente de la República, a la ministra de Salud, que prepararnos para la segunda ola significa fortalecer el sistema de salud, que significa el recambio de aire en las salas COVID, aprobar las horas complementarias y cumplir con los decretos de urgencia y los decretos supremos que daban beneficios y bonos en favor de los médicos, que en muchos de los casos no se ha cumplido. Esa preparatoria va a impedir que estos cuadros de médicos destacados, los mejores hijos de la ciencia, estén aquí en un cuadro inerte, llenándonos de dolor, de llanto y de impotencia. Nunca más estas imágenes.
empezamos con el segmento de medicina con el doctor Edgar Salas, quien es médico cirujano de cabeza y cuello, especialista en oncología y en cirugía mínimamente invasiva. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días, Andrea. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Doctor, yo quisiera empezar la entrevista justamente haciendo que nuestros televidentes pues lo conozcan un poquito más. Quizás cuéntenos acerca de su experiencia, su trayectoria profesional. Cuéntenos. El estar en el Perú me hizo buscar un ambiente hospitalar porque me gusta tratar con pacientes. Fue así que hice la especialidad de cirugía de cabeza y cuello en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La búsqueda siempre de encontrar un tratamiento mejor para el paciente me llevó a hacer capacitaciones en el extranjero. He estado en hospitales de reconocido prestigio internacional en los países de Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia, y esto me ha permitido obtener conocimientos sobre técnica quirúrgica y tratamiento para que el tratamiento de los pacientes sea el mejor posible. Doctor, para que los televidentes quizás lo puedan tener un poco más claro, cuéntenos en qué consiste la cirugía de cabeza y cuello. Un cirujano de cabeza y cuello es un médico que con la cirugía trata los problemas que se localizan en el área de la cabeza y el cuello. En el cuello nosotros encontramos glándulas como la glándula tiroides, la tráquea y los ganglios del cuello, y en la cabeza nosotros operamos tumores que se encuentran en la piel, en el cuero cabelludo, en la fosa nasal o en la cavidad oral. Mediante la cirugía nosotros tenemos que hacer cortes, ya sea en la piel, en la boca o en la nariz, para poder extirpar estas glándulas. Y estos cortes, la mayoría de veces, la gran parte de las veces, es muy visible. Doctor, qué interesante lo que menciona, y justamente para evitar esos cortes, esas molestas cicatrices que quizás van a marcar por el resto de la vida pues a los pacientes de manera psicológica también, es que nace esto de la cirugía pues mínimamente invasiva, lo cual usted es pionero en nuestro país, y yo quiero que nos cuente un poquito más acerca de este procedimiento, también en qué consiste, quiénes son pacientes ideales para someterse pues a este tipo de intervención. La cirugía mínimamente invasiva está disponible para los pacientes a todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, pues nadie desea tener una cicatriz visible en el cuello. ¿Cuándo hacer cirugía mínimamente invasiva? Es necesario evaluar al paciente. Usualmente los pacientes jóvenes, los niños y adultos mayores necesitan una evaluación para saber si el problema a tratar en el área de cabeza y cuello es tributario o no de recibir este tipo de cirugías. ¿En qué consiste? Usualmente los cortes en la cabeza y en el cuello son visibles porque es el lugar donde una persona mira a otra a primera vista, es el primer lugar de encuentro de la mirada. Algunas personas, como tú estás ahora, Andrea, usan vestidos o escotes y muestran el cuello, muestran el rostro. Entonces la cirugía mínimamente invasiva permite que las personas vuelvan a su actividad normal al corto tiempo y sin cicatrices visibles. Tú podrías volver a usar el vestido que estás usando sin ningún miedo, una paciente podría ir a la universidad nuevamente sin ningún miedo, un niño podría ir nuevamente al colegio sin que los otros niños estén mirándolo, un adulto mayor podría recuperarse aún más rápido con este tipo de cirugía. Doctor, mencionaba también, por ejemplo, el tema de la tiroides. En mi caso tengo un problema con la tiroides y quizás, digamos, si en un momento llega a evolucionar demasiado, yo podría someterme a una cirugía mínimamente invasiva para extirpar, digamos, un posible tumor, o qué restricciones existen al respecto. Mencionaba que pueden acceder a esta intervención tanto niños, jóvenes, adultos mayores. ¿Existe alguna restricción, quizás una contraindicación para este tipo de intervención, o es una cirugía abierta a todos los pacientes? Se trata de una cirugía abierta hacia todos los pacientes. Es una cirugía muy segura. Como lo has comentado, nosotros somos el grupo pionero en el país y llevamos haciendo este trabajo ya desde el año 2017. Desde el año 2017 nosotros hemos tratado pacientes y hemos visto a lo largo de todos estos años que la cirugía es muy segura. Esta cirugía ya se realiza muchos años fuera del país. ¿Cómo hacer que un paciente se opere con cirugía mínimamente invasiva o quién no podría? Las contraindicaciones de la cirugía mínimamente invasiva son iguales a las de la cirugía convencional.
trastornos de la coagulación, algún impedimento por parte del cardiólogo por alguna comorbilidad, hacen que esta cirugía no sea viable. Sin embargo, al ser las mismas contraindicaciones de la cirugía en general, todos los pacientes pueden acceder a este tipo de cirugías. Doctor, y existe el temor también en muchos pacientes que, a pesar que ven todos los beneficios que trae consigo pues una cirugía mínimamente invasiva frente a una cirugía convencional, el temor de cómo hacer para acceder a este tipo de operación. A veces el temor, pues, por ejemplo, a que el seguro no lo pueda cubrir, a quizás que sea demasiado costosa, personas de escasos recursos. Cuénteme acerca de justamente el acceso a la cirugía mínimamente invasiva. El tener una cicatriz en el cuello no debe limitar el acceso de una persona de bajos recursos o una persona que tenga recursos adecuados para costear este tipo de cirugías. Lo que nosotros hacemos es evaluar al paciente y ver la condición socioeconómica, además de poder hacer el trámite con la aseguradora para que la cirugía pueda cubrir parte de esta cirugía mínimamente invasiva. Entonces, el que tengas una cicatriz en el cuello no debe ser significado de cuánto dinero tengas. Nosotros, al ser el grupo pionero de la cirugía mínimamente invasiva, lo que hacemos es asegurar al paciente que tenga una cirugía adecuada y ayudarlos con los medios para que ellos puedan acceder a la misma. Excelente, doctor. Y cuéntenos también, por ejemplo, hemos dicho ya los beneficios que existen entre la cirugía mínimamente invasiva sobre los beneficios que puede otorgar una cirugía convencional, que básicamente pues la diferencia va a ser esa cicatriz gigante que va a ser muy visible. Tenemos imágenes también que ustedes están apreciando y pues realmente el daño psicológico que se va a evitar es sorprendente. Doctor, además de ello, yo quisiera saber en cuanto a los riesgos que implica uno someterse a este tipo de cirugía mínimamente invasiva. ¿Son muy altos? ¿Cuáles son? Tenemos que discutir aquí tres aspectos importantes. El primero es que el equipo está entrenado desde hace muchos años para poder hacer este procedimiento. Somos 3 cirujanos que comandamos la cirugía. Como segundo aspecto, nosotros tenemos el equipamiento y el instrumental necesario para poder llevar a cabo la cirugía. Y el tercer aspecto es que nosotros, así como puedes ver en el monitor que está detrás de nosotros podemos hacer un zoom. Y cuando tú operas en forma directa o en forma macroscópica, tú vas a tener una limitación de visión. En cambio, cuando tú dispones de un equipo, una cámara 3D o una HD, lo que tú haces es incrementar y poder ver esa parte microscópica en la cirugía. Eso hace que haya menor daño de tejidos adyacentes, hace que las estructuras se cuiden mejor, hace que se puedan ver mejor las estructuras que nosotros no podemos ver en una cirugía abierta convencional. La historia de la cirugía mínimamente invasiva lleva años atrás comparada con la cirugía del abdomen. Cuando se hacían cirugías del abdomen se hacían cortes inmensos y cuando se comenzó a pensar que se podía operar a través de agujeros como la cirugía laparoscópica, hubo mucho rechazo a eso. Sin embargo, ahora nosotros vemos que es parte del estándar, del gold estándar del tratamiento. Lo que nosotros estamos haciendo es una cirugía muy segura, es un gold estándar de tratamiento. Nosotros ya hemos presentado esto fuera del país, tenemos un prestigio ya reconocido también fuera del país. Doctor, qué importante disponer de la tecnología de punta que nos menciona para poder erradicar enfermedades tan complicadas pues como de las cuales estamos hablando. Yo quisiera saber también, usted menciona tema de ganglios inflamados, tema de tumores. A veces estos tumores pueden ser benignos o estar en una etapa inicial. Digamos, ¿en qué momento es la etapa precisa para poder extirpar este tipo de tumor, por ejemplo? ¿Hay que esperar quizás que se vuelva cáncer o quizás si yo tengo un tumor que aún es benigno, también sería positivo poder extirparlo a través de una cirugía mínimamente invasiva y no esperar a que llegue a mayores? La cirugía mínimamente invasiva se utiliza en los tumores benignos que puedan ser accesibles por nuestro instrumental o por nuestros equipos. Usualmente el cáncer en estadios tempranos puede ser abordado también por cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, cuando el cáncer está avanzado, ¿qué significa un cáncer avanzado? Que tenga metástasis, que infiltre o involucre estructuras adyacentes. Cuando pasa eso,
La cirugía mínimamente invasiva no tiene lugar, puesto que el pronóstico oncológico es necesario asegurarlo con una cirugía abierta y convencional. Sin embargo, cuando el nódulo, por ejemplo, como lo comentaste, en la glándula tiroides está dentro de la glándula y no se ha extendido fuera, la cirugía mínimamente invasiva es una muy buena opción para tratar este tipo de pacientes. Doctor, qué importante también el tema de la prevención, el tema de detectar a tiempo el cáncer. Qué importante hacer los chequeos anuales preventivos para que justamente podamos evitar llegar a mayores y quizás solucionar el tema solamente con este tipo de cirugía mínimamente invasiva que no va a dejar cicatrices ni mayor trauma en el paciente. Doctor, yo quisiera finalmente que nos cuente dónde lo podemos ubicar, cómo lo encontramos. El equipo de cirugía mínimamente invasiva, como les había comentado, somos 3 cirujanos. Pueden agendar sus citas llamando al número 958-280-763. La cirugía puede ser llevada en varias clínicas siempre que el paciente tenga acceso a ellas. Yo los invito a todos ustedes a valorar su opción mínimamente invasiva. No es necesario ser radical con el paciente, sino contra la enfermedad. Y podemos ser radicales contra la enfermedad con cirugía mínimamente invasiva. Y eso va a hacer que mujeres como tú puedan conducir su programa a los 3 días, que los niños puedan ir al colegio, que las personas puedan ir a la universidad, que el adulto mayor pueda estar en la playa sin temor a una herida. Puede quitar ese trauma de las personas que pasan muchos años intentando quitar una cicatriz visible del cuello o de su rostro. Doctor, antes de terminar, yo justamente quiero mencionar lo que usted acaba de resaltar, el tema de la recuperación. Después de una cirugía, digamos, convencional, el paciente tiene que estar en cama 3, 4, 5, 7 días y obviamente con la cicatriz de por medio, en el cuello muchas veces, como usted lo comenta. Cuéntenos acerca del tiempo de recuperación después de una cirugía mínimamente invasiva para todas esas personas que quizás lo están evaluando como opción y piensan quizás voy a tener que pedir vacaciones en el trabajo, voy a tener que ausentarme de mis labores. Cuéntenos acerca de ello. La gran ventaja de la cirugía mínimamente invasiva es que permite una recuperación mucho más rápida que la cirugía convencional. Al utilizar acceso dentro de la boca, por la nariz, o por las axilas o por detrás de las orejas, lo que nosotros hacemos es que el paciente se recupere mucho más rápido. En la cirugía convencional nosotros retiramos puntos a los 7 días, 10 días. En la cirugía mínimamente invasiva ni siquiera hay que retirarlos. Se recomienda que los pacientes descansen al menos una semana porque la cirugía, si bien es mínimamente invasiva, se abordan las mismas estructuras que en una cirugía abierta. Entonces, los pacientes descansan entre 1 a 2 semanas, pero en 2 semanas o al día siguiente el paciente sale a la calle y nadie nota que ha sido sometido a una cirugía. En cambio, en la cirugía convencional va a salir con una gasa grande en el rostro, en la cabeza o en el cuello y la gente lo va a notar. Entonces, esa es la gran ventaja. Van a poder regresar a sus actividades en forma normal sin que las personas que trabajan con ustedes lo noten. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante el tema que acabamos de tratar. Y ya lo saben, amigos, el cáncer, ya sea en la cabeza o en el área del cuello, no necesariamente tiene que ser un episodio dramático. Hay que más bien prevenir, hay que hacernos los chequeos preventivos de manera anual y qué mejor que tener una opción como la cirugía mínimamente invasiva, vuelvo a repetir, para eliminar todo tipo de cicatrices y secuelas luego de una operación como esta. Seguimos con el programa. She's taking 12. She's taking 12. Continuamos con el segmento médico y hoy nos visita nuestro amigo Félix Talavera, quien es manager de IQ 3000. ¿Cómo estás, Félix? Muchas gracias por venir. Andrea, muchas gracias por invitarme. Realmente estoy complacido de estar en tu programa. Félix, yo quisiera que me cuentes, primero para que un poquito te conozcan más las personas, ¿a qué se dedica IQ 3000? IQ 3000 es una droguería autorizada por DIGEMIT que tiene 12 años de existencia y está abocada realmente a importar productos de belleza para todas las mujeres y personas en general. Es así, y es que hoy vamos a hablar justamente de las prótesis de mamas y yo sé que IQ 3000 importa justamente una marca en específico de prótesis que es bastante reconocida en el mercado, ¿verdad? Es verdad, Andrea. ISD es la marca que nosotros importamos y que está en el Perú más de 11 años. Todos los doctores lo conocen y más del 60%
la usan y a satisfacción para las mujeres quedan completamente satisfechas. Y es que justamente ISD se caracteriza pues por tener un producto de alta calidad y yo quisiera que nos cuentes acerca de estas características que han hecho que hoy en día en el mercado sean tan usadas en nuestro país. Te cuento, Andrea. ISD es una prótesis mamaria que usa la misma silicona que usan todas las marcas del mundo, porque solamente un proveedor autorizado por Estados Unidos y la FDA nos proporciona la silicona de grado médico. ISD tiene grandes características, especialmente su proyección, sus elastómeros y sobre todo la proyección que tiene en el mundo. Es muy interesante el tema de la proyección que nos estás mencionando, porque justamente gracias a la proyección de una prótesis de mama, quizás a pesar de que sea del mismo volumen, en el momento del resultado final de la cirugía podemos ver un resultado pues bastante diferente y bastante buscado y solicitado cada vez más por las pacientes. Quiero que ahondes un poquito más en este tema de la proyección, que justamente es lo que caracteriza a las prótesis ISD. Gracias, Andrea, por la pregunta. Realmente es muy interesante tu pregunta. Las proyecciones en el mundo generalmente dicen un tamaño, por decir, de 325 centímetros de proyección, pero no lo son. Son efectivamente el 50% de esa proyección. La de nosotros, por su relleno de silicona, tiene una proyección aproximada del 75%. Es 25% más que el de la competencia. Por eso nos distingue a la mayoría de ellas. No quiere decir, por si acaso, que las proyecciones de la competencia no sean buenas. Solamente estoy resaltando que nuestra proyección es la más alta del mundo. Félix, yo hoy quisiera también aclarar un mito que pues muchas pacientes tienen acerca de la durabilidad de una prótesis de mama, porque pues se suele pensar que una prótesis puede durar toda la vida. En algunos casos se puede dar, esto depende pues de cada organismo, del estado de salud de la paciente. Quiero que me cuentes más acerca de la duración, sobre todo de ISD. Ok, Andrea, en el mundo todos los doctores recomiendan usarla hasta 10 años. Nosotros también lo recomendamos. Eso no quiere decir que la paciente llegue a los 10 años y vea que su prótesis esté bien y se la cambie, porque es una recomendación, porque dado el tiempo que tiene la paciente o el paciente en general, ellos deciden si pueden o no pueden cambiarlo. Yo pienso, y eso es un consejo simplemente, y dada la expertise en este negocio, lo que digo es que sí, 10 años es lo aconsejable para que una paciente pueda cambiarlo. Y quizás, como lo mencionas, no necesariamente cambiarlo, pero a los 10 años pues sería una buena oportunidad de hacerse el chequeo preventivo para ver el estado de la prótesis, ya sea ISD o cualquier marca que sea la que posea la paciente. Es verdad, pero la verdad es que los exámenes se hacen periódicamente, cada 6 o un año. Entonces, lo que pasa es que la evolución corporal va cambiando. Entonces, es una exigencia hoy en día que la forma del cuerpo se esté asimilado por la prótesis. Entonces, recomendamos solamente un cambio Eso no quiere decir que se pueda cambiar de inmediato, depende del doctor. Pero el promedio mundial es aconsejable 10 años. Félix, y además cabe resaltar también el tema de la garantía que ofrece ISD justamente a sus pacientes, porque digamos que se presentara algún eventual quizás problema con la prótesis que hasta ahora no se ha dado, pero uno nunca sabe, ISD pues garantiza el resultado de la operación con ISD, ¿verdad? Correcto, Andrea. Sí, nosotros garantizamos durante 10 años la existencia de nuestra prótesis. Es una garantía mundial.
Y está basada en este ISO, el 14607 de 2017. Es un ISO mundial que ha estudiado lógicamente la existencia de la prótesis y su durabilidad. Entonces, por eso nosotros aconsejamos el uso y garantizamos el uso durante 10 años. Félix, también quisiera resaltar la esterilización con la cual cuenta ISD, que sabemos pues que es otra de las características que las distingue sobre la competencia en el mercado. Bueno, hay muchas esterilizaciones en el mundo que usan las prótesis mamarias o los implantes de silicona. La de nosotros es radiación cobalto 60, que es la más recomendada y la más avanzada en el mundo. Esta esterilización hace que nosotros estemos a la vanguardia y lógicamente pensando en el paciente y sus resultados, que la esterilización sea casi perfecta. Casi perfecta digo porque no existe la perfección. Félix, finalmente yo quiero que me cuentes en tu experiencia cómo ha ido evolucionando la demanda de prótesis de mamas a lo largo del tiempo en nuestro país. Sé pues que es una de las operaciones más solicitadas hoy en día por las chicas. Es verdad, y agradezco realmente a todos los doctores en general, porque más del 60% de los existentes en el Perú y 40% en todos los distintos países de Sudamérica y el mundo que usan nuestras prótesis. ¿Y por qué? Porque lo hemos adecuado justamente para la demanda de las personas, la demanda de las mujeres, que son muy solicitadas. Y nuevamente quiero agradecerles a los doctores por su preferencia. Muchísimas gracias, Félix, por la entrevista, y a todas nuestras amigas que están a punto de someterse a un implante de mamas y a todos nuestros amigos médicos también que nos están observando. Los invito a conocer más sobre prótesis de mamas ISD con tecnología 100% americana y sobre todo con la garantía de la importación pues de IQ 3000. She's taking 12. She's taking 12. Continuamos el día y esta vez en el segmento de turismo médico vamos a tener el caso de Cintia, quien se ha sometido a una lipomarcación con el doctor Osvaldo Chamorro. Vamos a conocer su caso. Doctor, muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Hola Andrea, ¿qué tal? Mucho gusto. Doctor, hoy día, luego de ya haber conversado en entrevistas anteriores sobre varios procedimientos estéticos, plásticos que se realizan aquí en este centro especializado, vamos a hablar de un caso en específico, de una cirugía que hoy está muy de moda, que es la lipomarcación. Así que quiero que me cuente todo sobre este procedimiento. Para empezar, ¿en qué consiste exactamente? La lipomarcación básicamente consiste en hacer una lipoescultura completa, pero vamos a adicionar el hecho de marcar la pared abdominal de los pacientes. Para ello vamos a hacer el uso de la tecnología. En ello vamos a usar un equipo que se llama Baser, con el cual contamos, y lo que vamos a hacer es pasar a través de la pared abdominal para poder marcar los músculos y poder extraer esa grasa que está ahí adherida y marcarlos y tener unos músculos bien definidos. Doctor, existe el temor a veces de que esa marcación quizás no sea pareja, no se logre un resultado natural. Cuéntenos, ¿qué podemos hacer para evitar pues ese tipo de resultados? Bueno, para que se vea natural, lo más importante es el tipo de paciente. Tiene que ser un paciente delgado que haga ejercicios, porque si no, no se va a obtener ese resultado ideal. No se va a hacer en aquellas personas que tienen sobrepeso, por ejemplo. No, en ellos como que solo se va a hacer la lipo. Pero en pacientes delgados que van al gimnasio, hacen dieta, sí se va a obtener un buen resultado. Y como siempre le digo a mis pacientes, ¿no? 50% del resultado es la parte quirúrgica que le hace el cirujano plástico. Y el otro 50% es la actitud del paciente, ¿no? El hecho de hacer ejercicios y la dieta. Doctor, por ejemplo, menciona el tema de hacer ejercicio. ¿Después de cuánto tiempo de operarnos de una lipomarcación podemos regresar, por ejemplo, a una rutina en el gimnasio? Se puede empezar a partir del mes de posoperado. Doctor, y hablemos de los pacientes candidatos a la lipomarcación. Ya nos mencionó que tienen que ser pacientes delgados. Ahora, hablemos un poco de la edad adecuada para podernos someter a esta intervención, hombres y mujeres. Cuéntenos. Bueno, generalmente pacientes que estén entre los 20 y 35 años van a ser candidatos ideales para hacer este tipo de cirugías. Bueno, tanto hombres como mujeres, ¿no?
operaciones. Doctor, y cuéntenos también acerca de los riesgos que puede haber en la operación, porque sabemos que toda intervención quirúrgica pues presenta algunos riesgos, pero que aquí tratamos de evitarlos al 100% con el tema del protocolo de seguridad. Cuéntenos qué riesgos son los que pueden presentarse. Bueno, riesgos, como tú lo has dicho, cualquier cirugía tiene su riesgo, pero mientras el paciente se haga sus prequirúrgicos completos con profesionales calificados y también se cumplan las normas de seguridad para la cirugía, los riesgos son mínimos. Cualquier cirugía puede tener sus complicaciones. Incluso en la lipo, las complicaciones más frecuentes que vemos son los seromas, el acúmulo de líquido a nivel de la pared abdominal, pero que eso se va evitando mientras el paciente viene a sus controles cuando uno los trae a sus citas, ¿no? Entonces uno evalúa al paciente y ve si tiene ese tipo de seromas o de complicación, lo solucionamos en el momento. Doctor, qué importante lo que acaba de mencionar en cuanto a los controles postoperatorios, porque algunas personas creen, me opero hoy y me olvidé, voy a estar regia al día siguiente, y no es tanto así, porque tienes que, en primer lugar, esperar que tu cuerpo se desinflame, que tu cuerpo elimine ese líquido pues que usted acaba de mencionar, el seroma, y además acudir a tus controles postoperatorios es algo muy importante. Entonces, para todo ello, ¿cuánto es el tiempo, por ejemplo, que un paciente normal debe pedir quizás en el trabajo de vacaciones? ¿De cuánto tiempo debe disponer en una lipomarcación? Y bueno, con respecto a la recuperación de los pacientes post-lipomarcación, deben tener un permiso entre 7 a 10 días para su recuperación, para que luego puedan asistir a sus labores, ¿no? Pero teniendo en cuenta que luego de estos 10 días igual vamos a tener que seguir asistiendo a nuestros postoperatorios, ¿verdad, doctor? Claro que sí, tienen que seguir viniendo para ver sus controles, ya que tenemos que ver todo el proceso de cicatrización del paciente. Normalmente el proceso de cicatrización de toda la cirugía va a terminar a los 6 meses. Toda la cicatrización al 6 El resultado final. El resultado final lo vas a ver a los 3 meses, pero la cicatrización en sí de cada persona tiene un tiempo de duración de 6 meses. Doctor, y hoy día tenemos específicamente el caso de una chica pues que ella ya era regia cuando vino, la verdad, pero va a salir mucho más regia de la operación. Ella se llama Cintia, justamente ella se ha sometido a una lipomarcación. Cuéntenos. Sí, bueno, Cintia ha venido para hacerse una lipomarcación. Ya de por sí ella tenía una bonita figura, pero su objetivo de ella era mejorar la pared abdominal, que se le note la línea media y la línea de los costados de los rectos abdominales, para dar la apariencia, ¿no?, de que ella hace bastante ejercicio. De por sí ya hace ejercicio, pero a pesar de ello no se le llega a marcar los abdominales. Con esta cirugía vamos a poder lograr ello. Doctor, y cuéntenos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar esta cirugía en el caso de Cintia? Bueno, el resultado de la cirugía puede durar muchos años, pero eso depende también del paciente. Si el paciente tiene su dieta adecuada y hace ejercicios, lo va a tener por muchos años. No es que solo la cirugía va a hacer que esto perdure en el tiempo. Es muy importante la dieta y el ejercicio del paciente. Doctor, pero hablando de la cirugía en sí, del procedimiento, ¿cuánto tiempo es que dura la intervención? Sí. Bueno, la intervención nos dura generalmente 2 horas y media, toda la cirugía, desde que aplicamos el Baser hasta la marcación de los rectos abdominales. Doctor, y en el caso de Cintia, cuéntenos cómo fue el proceso. Ella nos cuenta pues que al momento que vino usted le pidió una serie de exámenes antes de poder realizarle esta operación. Cuéntenos qué exámenes fueron, para qué son importantes justamente. Bueno, los exámenes que le pedimos básicamente son el riesgo cardiológico, que es lo que el cardiólogo nos va a dar el pase para decir que el corazón de la paciente está apta para una cirugía. Y los segundos son los exámenes de sangre. Estos exámenes de sangre nos van a permitir ver el nivel de hemoglobina que tiene el paciente y también si el paciente su sangre coagula o no. Es muy importante que estos valores estén dentro de lo normal para realizar dicha cirugía. Muchas gracias, doctor. Y vamos a ver el caso de Cintia. Hola, ¿qué tal? Y llegó el día. Hoy por fin ya me voy a hacer mi lipomarcación gracias al doctor Osvaldo Chamorro. Estoy un poco impaciente, un poco nerviosa, pero entusiasmada a la vez.
Doctor, yo quiero que nos cuente específicamente sobre el caso de Cintia. Sabemos que ella se ha sometido a una lipomarcación, cómo fue el procedimiento. Ya estamos a un mes de la operación, ¿no es así? Buenas tardes, amigos. Claro, Andrea, nuestra amiga Cintia ya tiene ya un mes de operada, de haberse hecho una lipomarcación con Baser. Básicamente lo que vamos a notar en este mes postoperatorio, el avance es de que ya se va metiendo la línea media y también las líneas laterales. Vamos a ir viendo que poco a poco en el transcurso de estos días, en lo que queda del segundo mes y tercer mes, se va a ir marcando mucho más, porque va a ir desinflamando toda la parte de la pared abdominal y así vamos a ir notando mayor marcación. Es solo cuestión de paciencia y tiempo para que se note más su marcación de nuestra amiga Cintia. Doctor, ¿y un resultado real? ¿En cuánto tiempo ya lo podemos observar? El resultado definitivo. Todos los resultados de una lipoescultura y o lipomarcación es a los 3 meses, porque ya el tejido ya desinflamó por completo y también ya más el resultado de la dieta y ejercicios de la paciente se va a complementar ese tratamiento. Doctor, ¿qué recomendaciones finalmente le daría acá a la paciente para que pueda continuar este postoperatorio de una manera óptima como lo ha venido haciendo hasta el momento? Bueno, como le decía a Cintia, empezar a hacer lo que es ya ejercicios, porque ya a partir del mes postoperatorio se puede hacer ejercicios de una manera progresiva, ¿no? Hasta que ya haga sus ejercicios de manera intensa y obtener el resultado definitivo a los 3 meses. Básicamente hacer ejercicio ahora. Muchas gracias, doctor. Gracias, Cintia. Y ya lo saben, amigos, si ustedes quieren obtener un cuerpo realmente de ensueño como el de Cintia, esta regia, lucir así un bikini, la mejor opción que tienen es venir aquí con el doctor Osvaldo Chamorro, quien les garantiza un resultado óptimo en poco tiempo y ya lo saben, como lo hemos mencionado, con un postoperatorio pues bastante tolerable. Acá los esperamos. Cintia, cuéntame, te veo regia, ¿cómo te sientes a tan solo un mes, verdad? Un mes de tu cirugía. Hola, ¿qué tal, Andrea? Me siento maravillosa, he tenido los resultados. Te vemos maravillosa. Llegué al doctor muy recomendada, es un poco doloroso, pero todo lindo, quedé muy bien. Cuéntanos acerca del postoperatorio. Tú me dijiste justamente que era algo tolerable, digamos, ¿cuánto tiempo tuviste que tomar de vacaciones en el trabajo? En realidad, aquí se preocupan por todo. El postoperatorio lo haces aquí en la misma clínica, te quedas internada toda una noche, se preocupan 100% por ti, entonces eso es lo maravilloso. He estado descansando como 20 días casi porque no me quería sacar la faja en realidad, porque los resultados dependen de eso, ¿no? De los masajes y la faja. Y todo es tolerable y todo para la belleza cuesta, así que por eso es los resultados. Cintia, y tú justamente también comentabas cómo fue que llegaste al doctor Chamorro. Me parece que algunas amigas tuyas se operaron aquí. Cuéntanos un poco más. Sí, llegué aquí por unas amigas y sobre todo lo averigüé, lo busqué. Tú sabes que las redes son lo más importante en este momento y vi sus resultados, vi su forma de trabajar, entonces por eso me decidí a que él me opere, ¿no? Y se están viendo los resultados el día de hoy. Muchas gracias, Cintia. Así que ya lo saben, amigos, si ustedes quieren quedar con esta figura, tienen que venir aquí con el doctor Osvaldo Chamorro, quien les está garantizando no solamente pues quedar regia, lucir un bikini hermoso este verano, sino también lo más importante, cuidar de su salud. Aquí los esperamos.